Muy bien. Así que, como les decía, para los que aún los que no estuvieron en la clase anterior, todas las clases se graban y se suben al canal de YouTube, del cual todos recibieron el link en anuncios. Como les decía, son 89 alumnos, o sea, 90 conmigo. En estos momentos hay presentes 55. Por lo cual estoy empezando a dar la clase, 56. Vamos a necesitar mucha organización, mucha. No sé cómo voy a tomar el examen todavía. Mientras tanto, por supuesto, ustedes tienen que estudiar, si quieren, si no, hagan lo que quieran. Vamos a hablar ahora respecto de eso. Lo que les voy a pedir, siendo que vamos a hacer cada clase más de 50, que muteen sus micrófonos cuando no van a hablar por el sonido ambiente, que si quieren hablar, evidentemente yo pido feedback permanentemente, ustedes lo saben, levantan la mano o se desmutean y hablan, ¿sí? A mí me interesa, extraño la clase presencial, no se imaginan cómo, ¿sí? Me interesa el feedback, ¿sí? Entonces, no puedo ver a muchos. Lo que me gusta de Zoom o de Jitsi o de otras aplicaciones que se puede ver más el mosaico, acá no, o todavía no encontré la manera. Si alguien lo encontró, me avisa. Eh, por lo tanto, mi interés es buscar el feedback permanente, a ver si se va entendiendo. La idea es ir exponiendo los temas. Paro un rato, lo vamos viendo, voy buscando a ver comentarios o dudas y seguimos así. Les voy a proponer lo mismo que la vez pasada, recreo breve, así terminamos antes de las 10, si les parece. Bien, creo que todos están de acuerdo. Como ya saben, también la gimnasia de este tipo de interacción es reciben el link o lo ven desde el calendar o lo reciben en anuncios. Las dos cosas hago. Eh, en la clase se graba, la subo al canal de YouTube. Mientras tanto está el chat del aula virtual, los foros del aula virtual, el chat para de costo, las gaseosas, yo había comparado más o menos lo que nos salía a nosotros de costo y lo vendía al chino y estaba más o menos. Voy a tener que mutear a todos. Bueno, entonces les decía, se suben las clases al canal de YouTube. En el canal de YouTube están las de Neuro y las de Psico. En los foros vamos respondiendo. Yo en general, después de cada clase, no al día siguiente, pero antes de la clase siguiente, en una de esas hago un comentario, como les hice que les comenté de lo que habíamos visto, una puntualización en particular, algún capitoné que me interesa hacer en ese momento, y alguna ilustración de los libros a los que estuvimos hablando. Siempre va a haber bonus track, a mí me gusta, si no me aburro. Si voy a dar una clase igual que otra durante años, me aburro. Eso no va a pasar nunca. Así que siempre vamos a buscar alguna manera de ilustrar la clase con algo más. Que venga a cuento, ¿no? Puede ser desde una película, una canción, un libro, un cuento, un cuadro. Hoy les voy a leer, creo que ya en la materia pasada, pero el público se renueva, les hablé de este libro, ¿sí? De un psicoanalista que habla sobre neurociencias.
Se llama Lo que el psicoanálisis enseña a las neurociencias, de Néstor Gelati. Está bueno porque es un tipo que, como psicoanalista, se anima a hacer un cruce con las neurociencias en vez de un enfrentamiento, cosa que no suele pasar ni en los neurocientíficos ni en los psicoanalistas. Así que me identifico mucho con Néstor Raúl. ¿Qué cosa? No tiene nombre de dos presidentes este hombre. Nada. ¿Y qué más? Entonces, ilustramos. Mi idea, como habrán visto los que ya me conocen, los que no, es bueno que lo sepan. Me gusta tratarlos a ustedes como futuros colegas. Creo que lo son, de hecho. Por lo tanto, con respeto y tratando de dar un poco más de lo que está en el libro o en el programa, si lo que les doy lo toman bien, si no lo toman es un tema de ustedes, a mí no me va a cambiar la vida, me cambia el cómo lo hago, pero no como lo que hacen ustedes. Eh, Más allá de alguna satisfacción, somos humanos, pero depende de ustedes, no les voy a decir, ¿por qué no estudian? Ya son grandes. No, ya está, es cosa de ustedes. Terminó la salita azul, terminó la salita rosa, terminó la primaria y la secundaria. Universidad, no es ni siquiera un terciario, ¿está? Entonces, así como yo les doy con una modalidad universitaria, espero que ustedes lo tomen con la misma modalidad universitaria. La manera, evidentemente, no hay otra manera de hacerlo, menos ahora. A mí mucho no me gustan esas maneras, pero por ahora no se inventó nada mejor, por lo menos en pandemia. Se toma con un examen, dos exámenes o tres. En los exámenes voy a tomar, teniendo en cuenta que lo que di lo voy a tomar más que tienen ¿qué digo? A ver, el predigerido del PowerPoint, que no me gusta que ocurra, pero está ocurriendo, compartirles el PowerPoint. El que estudia el PowerPoint se nota, así que ya sé que además todos tienen el libro, ya lo sé. ¿Está? No, sí. Hacete ¿quién es? Romina, sí. Hacete ¿cómo se dice? No es la palabra. La desentendida. La desentendida. No, al revés. Bueno, no importa. Sí, lo tenemos. No es ninguna sorpresa, todos tienen el libro, a ver, sí, todos tienen el libro, así que ya está. Esto, lo único que hay respecto a diferencia respecto a lo habitual presencial es que la clase es a distancia, digamos, no presencial, pero ya tienen todos el libro, o porque está digitalizado o porque han recibido a través de su compañera encargada Silvana, encargada del grupo de WhatsApp, han recibido el link donde por fin de una vez por todas se puso las pilas la librería de la facultad y pueden adquirir el libro, ¿sí? Así que el acceso al libro está. Por lo tanto, todo lo que vemos está en el libro y se estudia, y lo voy a tomar sabiendo que tienen el libro. ¿Está? El que no lo tiene lo pide prestado, lo tiene digitalizado. Eso es un tema de ustedes en el que he procurado no inmiscuirme, ¿está? Porque no es mi idea promover ningún tipo de piratería o venta. Pero bueno, todos tienen el libro, ya está. ¿Estamos? Todos tienen el libro, queda claro. Después no me digan, ¡ay, no lo vi! ¡Ay, no estaba! Está en el PowerPoint, está en el libro, se toma. Listo. Profe, ¿Está claro? No, antes de la pregunta, ¿está claro? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿quién preguntaba? Está clarísimo.
porque me pasó que yo no cursé neuro, entonces cuando estuve leyendo el libro vi solamente cosas sobre senso-percepción y usted había puesto en las diapositivas algo de percepto-ignosia, y eso no estaba. ¿Me puedo guiar de los videos? O no sé, porque en el libro estaba la parte de senso-percepción. ¿Cómo es tu nombre? No sé qué está hablando. Camila. Camila. Camila, ¿cuánto? Martínez. Martínez. Okay. Camila, te cuento. Así como lo dije en los anuncios, mi idea es lo más literal y claro posible. Asertivo se llama eso en comunicación. Como dije en los anuncios, en el canal de YouTube están aún, no los he interrumpido, los videos de las clases anteriores de neuropsicología, ¿sí? Así que ahí, Camila, podés ir a buscar, están ordenados por temas y por orden de cronológico. Así que ahí podés ir a buscar los videos. Es más, te recomiendo que los veas todos. Me parece una barbaridad, realmente. Tal vez haya alguien que ve esto, se está grabando, pero tengo todas las razones pedagógicas para decirlo y para defender mi posición. Me parece una barbaridad que alguien que no haya cursado neuropsico esté cursando psicoficio. Es una barbaridad. Hay cosas peores también, pero es una barbaridad. Sí, Son no, a mí me estudiantes, pasó no son igual, clientes. me pasó La igual, verdad me pero parece terrible. Pero sí, bueno, también me la está en uno. reconocieron porque la tuve en el terciario, pero se enfocaba en otros temas, en Bueno, neurociencia se llamaba. sí, Entonces, está. eran Yo lo otros que les temas. recomiendo, en todo caso, si ustedes, de hecho, a mí me pasó algo parecido, ¿eh? No me acuerdo qué materia era, pero yo antes de cursar psicología ya era sociólogo, ¿sí? Y la verdad que tuve algunas materias que se revalidaron, pero hubo alguna, no me acuerdo cuál, pero hubo una que yo la hice igual, realmente, porque el contenido curricular del programa donde yo lo había hecho en la UBA no era el mismo de donde lo estaba haciendo. Entonces, por más que formalmente me la admitieran, yo la hice igual, ¿sí? Yo digo, creo que eso estaría bueno que lo vean, porque después el costo es peor, ¿sí? Porque tienen que estudiar el doble. ¿Me explico? Realmente, esto lo digo por experiencia de otros alumnos a los que le ha pasado lo mismo. Se piensa que, bueno, sí, seguramente es parecido, cuando se dan cuenta no es nada parecido, y lo tienen que estudiar al mismo tiempo, ¿sí? Y como ustedes se están dando cuenta, los que cursaron y los que no, la neuropsico, las materias se van dando y el conocimiento se va dando de manera acumulativa, entonces todo lo que se ve en la clase anterior sirve para las siguientes, y así sucesivamente, incluso entre neuropsico y psicoficio, ¿sí? Así que lo que yo les recomiendo es, por eso dejé los videos, tienen un montón ahí, pidan apuntes o vayan al libro para, ¿cómo se llama? Para repasar, incluso los que dieron exámenes vergonzantes, igual aprobaron, ¿sí? Eh, bueno, entonces, hoy eh, vamos a ver, conciencia, atención y sueño. No vamos a llegar a ver todo, pero vamos a tratar de hacer, aunque sea una revisión sobre todos los temas. Por supuesto, está todo en el libro, está en el programa. Trabajen con el programa al lado, ¿sí? O en la pantalla. Bueno, no termina de entrar gente.
estamos siendo como 70 a esta altura. Bueno, les voy a leer algo de este libro. ¿Por qué? Porque estamos empezando a ver, ya estuvimos viendo, pero tanto la vez pasada como esta, muchas cosas que tienen que ver con sensopercepción y que tienen que ver con, según el paradigma freudiano, el surgimiento del yo, digamos, después de no sé cuántos cursaron psicoanálisis o lo saben de alguna otra manera, el nuevo acto, cuando Freud habla de introducción del narcisismo, también tiene que ver con ese repliegue libidinal, pero también con esa especie de callo, como Freud lo llama al yo. Vamos a ver el esquemita del huevo hoy, el huevito de Freud, como lo llamamos muchos, donde el yo se forma a partir de lo sensoperceptivo y de lo motor, ¿sí? Yo no estoy demasiado de acuerdo con eso. La idea, ¿cuál es? De todas maneras, seguir los lineamientos del libro, evidentemente, y mostrarles que siempre hay más de una interpretación, siempre hay más de un paradigma, porque, a ver, de todos los que están en la clase, algunos van a ser psicoanalistas, otros van a ser psicólogos freudianos, otros van a ser cognitivo-conductuales, otros van a ser, ¿sí? Cualquier otra de las corrientes que hay en psicología y psicoanálisis. Entonces, sistémicos o cualquier otra corriente. O incluso van a poder tomar de diferentes corrientes siempre que haya alguna cosa en común que se pueda sostener desde lo paradigmático. Lo que me interesa que tengan en cuenta es que lo que ven siempre en una materia es una interpretación, ¿sí? Y puede haber otras, ¿sí? Por eso yo les hago el bonus track de la diferencia siempre, aparte de agregar contenidos. ¿Está? Porque si no se toma todo como la verdad revelada y única, y no es así. Y después cuando salen y tienen que empezar a laburar, se encuentran con que lo que vieron no les alcanza. ¿Sí? Bueno. Y esto que les voy a leer tiene que ver con que, nuevamente, con poner de manifiesto que el cuerpo no es el órgano. ¿Está? Cuando hablamos de cuerpo en neurociencias y en biología, hablamos del órgano. No es lo mismo que el cuerpo para la psicología y no es lo mismo que el cuerpo para el psicoanálisis. ¿Está? Yo dije tres diferentes. ¿Estamos? Y esto también tiene que ver con el surgimiento del psicoanálisis. ¿Está? Acá este autor, hablando de eso, se va a basar, va a citar a Freud en algunas consideraciones con miras a un estudio comparativo de las parálisis motrices orgánicas e histéricas. Un escrito de Freud, un escrito bastante temprano de Freud. Y dice: este Freud neurólogo e investigador científico que se rige por un razonamiento riguroso y podríamos decir localizacionista, busca el sustrato material de una manifestación patológica del cuerpo, al mismo tiempo que advierte que el tilde de simuladora que le cabía a la histérica en su tiempo no reflejaba lo que la observación indicaba. Las histéricas no simulaban parálisis orgánicas, fueran estas de origen central o periférico. Hacían otras parálisis, no explicables por la anatomía. Si hubiera una lesión en las histéricas, esta, cita a Freud, debe ser por completo independiente de la anatomía del sistema nervioso, puesto que la histeria se comporta en sus parálisis y otras manifestaciones como si la anatomía no existiera, como si no tuviera noticia alguna de ella. Recordemos que Freud era médico y neurólogo, ¿sí? Y acaba de decir esto. Entonces, ¿en qué consistía la parálisis histérica? Cita Freud nuevamente.
La histérica toma los órganos en el sentido vulgar, popular, del nombre que llevan. La pierna es la pierna, hasta la inserción de la cadera, el brazo es la extremidad superior, tal como se dibuja bajo los vestidos. Freud acababa de descubrir, sigue el autor, Freud acababa de descubrir en los síntomas histéricos otro cuerpo que el de la anatomía. Un cuerpo delimitado por los nombres, las palabras, o sea, los significantes. Se produce una deslocalización, ya no se trata del cerebro y de la anatomía nerviosa. Se descubre otro lugar, no físico, que Lacan llamará el lugar del otro de los significantes, de donde proviene lo que Freud llama el sentido vulgar popular del nombre que llevan los órganos. Sigue más adelante. La temprana observación de Freud se mostró grávida en consecuencias. A través del síntoma histérico, se reveló que el cuerpo humano no se reduce, o para decirlo más taxativamente, no es el organismo. La histérica le enseñó al Freud, a un neurólogo, que su cuerpo hablaba a través de sus síntomas, y la prueba de ello es que también podía responder a sus palabras. Esto que se llamó tempranamente interpretación, y que no eran más que palabras de Freud revelando lo que entendía era el inconsciente de su paciente, producían efectos sobre el cuerpo. La parálisis histérica podía desaparecer por la acción de meras palabras. Los descubrimientos freudianos posteriores no hicieron más que constatar lo que el cuerpo histérico había revelado. ¿Se acuerdan los casos de las parálisis histéricas, los primeros casos con los que empieza Freud, incluso con Breuer? ¿Alguno lo recuerda? Sí. Sí. Bueno, de esto es lo que se está hablando, ¿sí? Hay parálisis, pero no hay patología neuronal, ni central ni periférica, ¿sí? Bien, entonces, a veces paro porque estoy admitiendo gente. Hay 80 presentes en este momento, nunca di clase para tanta gente. Entonces, hay un cuerpo que es el órgano, hay un cuerpo que es el cuerpo de la psicología, es distinto. ¿Se imbrincan algunas cosas? Sí. ¿Hay realidades psíquicas, realidades biológicas que se imbrican? Sí. Son planos que se justaponen. ¿Está? Ojo, porque no es que está uno separado del otro. Hay una manera de abordar lo que es esta, sabiendo que hay realidades diferentes, pero justapuestas, ¿sí? Y que ocurren al mismo tiempo, es decir, simultáneas. ¿Estamos? Bueno, dicho esto, que espero sirva de aquí en adelante para el resto de los temas que vamos a ver, voy a empezar a compartirles la presentación. No, atención y sueño no es. Bueno. A ver. ¿Lo están viendo o no? No. No, profe. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Ahora se ve. perfecto. Entonces, vamos a empezar primero con conciencia, ¿sí? ¿Cuál va a ser el recorrido? Vamos a ver definición y conceptos, como hacemos siempre, ¿sí? Vamos a ver la definición, los conceptos, las bases neurofuncionales. Vamos a hablar nuevamente del esquema corporal que hablamos la clase pasada. ¿Por qué dije pesada? Decimos
Vamos a hablar de conciencia y mismidad, por eso volvemos sobre esquema corporal. Vamos a hablar de las alteraciones y en el medio vamos a mechar con algunas problematizaciones respecto a lo que vamos a ver, por lo menos desde el punto de vista psicoanalítico. ¿Qué entendemos por conciencia? Esto teniendo en cuenta el material de la cátedra, ¿sí? Porque hay otra gente que piensa otra cosa. Esto lo tomamos como lo que es, según la visión de la cátedra, y una visión bastante interesante. Capacidad del ser humano de mantener un estado de alerta con pleno conocimiento de sí mismo y del mundo circundante. Esta es una definición, ¿sí? A partir de la cual tenemos que desplegar todo, ¿sí? Y está mediada por la participación de todos los niveles de la organización neuronal. Vamos sobre la segunda parte del concepto. Todas las funciones que estamos viendo tienen que ver con la conciencia. La sensopercepción, la atención, la motivación tienen que ver con la conciencia, por ejemplo, ¿sí? La memoria, en cierto modo, tiene que ver con la conciencia. ¿Está? Por eso habla de todos los niveles de organización neuronal, no solo desde el punto de vista de lo funcional, sino también desde el punto de vista... Yo había puesto a admitir a todos y los tengo que ir admitiendo. Bueno. Sino también desde el punto de vista que interviene desde, por ejemplo, si hablamos de sensopercepción, la recepción y la transducción, como hablábamos la vez pasada, hasta el procesamiento a nivel cortical. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso se habla de todos los niveles de organización neuronal. Ahora, yo pongo pleno entre paréntesis para mí, porque nunca la conciencia es plena, nunca está, ni en el, ¿cómo se llama esto que está de moda? Que es una occidentalización de la mindfulness. Mindfulness, conciencia plena, olvídate, es un oxímoron, conciencia plena, ¿sí? Occidentalización del budismo, quieren hacer el budismo fácil. En fin. Pero bueno, con conocimiento de sí mismo y del mundo circundante. ¿Está? Bases neurofuncionales de la conciencia. Este tema, en su momento, cuando no lo estábamos pudiendo ver en Neuropsico, les dije, por favor, véanlo. Ahora también les digo, por favor, véanlo. Sistema activador reticular ascendente. Está en el libro de neuropsicología. Les pido que lo vean. Se nombra en el libro que estamos viendo ahora de manera lateral. Y es importante para ver conciencia. Nos quedó Cerebelo, nos quedó Sara y un par de temas más muy importantes de Neuropsico. Les pido que vayan a ver sistema activador reticular ascendente. Después, si alguien me consulta por la página, se las doy. Ahora no me acuerdo, pero lo podemos ver después. O me hacen recordar en el foro. Hay alguien que, entre paréntesis, decía algo, tenía una pregunta sobre dolor. La vi recién cuando estaba entrando de vuelta al aula. Es una pregunta reciente. Sí, dolor entra. Así que quien estaba, todo lo que se ve, se dé en clase o no, es parte del tema, va para estudiar. Además para el parcial, pero la verdad es para el conocimiento de ustedes. Lo que te pido, no recuerdo quién eras que había escrito. No, profe, Julieta. Julieta, sí, Julieta, ¿cómo te va? Bien. Me alegro. Haceme la pregunta. ¿Sí? No, en realidad empecé a leer esa parte y me entré a marear y había conceptos. Al principio empecé a entender el concepto y después ya me empecé a mezclar y bueno, te hice la pregunta porque estaba como haciendo un resumen del libro. Ok.
Ok, cualquier cosa preguntan en el foro. Sí, después la voy a retomar y voy a ver si hay algo en puntual que no entiendo. Ok. Bueno, ¿qué es el SARA? El SARA es una red neuronal que se extiende bastante por todo el organismo, ¿sí? Que tiene conexiones con corteza y principalmente en mesencéfalo, y que tiene que ver con la posibilidad de mantener el estado de vigilia, ¿sí? Tiene además de lo que tiene que ver con actividad sensitiva y sensorial, recibe información y por eso se llama ascendente, pero también tiene vías eferentes. Es un error llamarlo solo ascendente. Y por toda la información sensitiva y sensorial que maneja y por la regulación endocrina en la que participa, por eso también tiene funciones efectoras, tiene la función de mantener el estado de alerta de manera inespecífica, es decir, toma información sensorial, pero no tan específica como las vías sensoriales para cada nosia, ¿me explico? ¿Sí? Pero forma parte de lo que es el estado de vigilia. Por eso, de hecho, cuando nos estamos durmiendo, baja la sensopercepción también, ¿sí? Y se mantiene en un nivel muy de umbral, que es el que puede estar manteniendo el SARA justamente, ¿sí? Que con los ritmos circadianos y todo lo que vamos a ver con lo fisiológico que lleva al dormir, participa en la regulación del ritmo sueño-vigilia, ¿sí? Entonces, el sistema activador reticular ascendente y el sistema reticular en general es la base neurofuncional de la conciencia, tanto a nivel periférico como a nivel central. Francisco. Además de lo que es el sistema activador reticular, tenemos lo que ya hemos visto, que es la integración de las nocias, o sea, las nocias como modalidad sensoperceptiva, con un grado de elaboración, con un grado de procesamiento, como veíamos la clase pasada, tanto de lo esteroceptivo como de lo interoceptivo, que se procesa como percepto en las áreas primarias, como nocia en las áreas secundarias y donde hay integración de nocias en las áreas terciarias. Estas áreas también participan en la base neurofuncional de la conciencia. ¿Por qué? Porque es información que yo tengo de mí mismo y de la realidad consensuada, ¿sí? Esto es aplicación de lo que vimos la clase pasada, como se estarán dando cuenta, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Feedback. Sí, perfecto. ¿Alguna duda? Ninguna duda, profesor, se entiende. Ok. Bueno. ¿Alguien conoce a Henri Y? No. No. Lo menciona el libro. Sí. Bueno. Se fue el PowerPoint, ¿Eh? Sí, Se fue el PowerPoint. Ah. Sí, y porque hago un poquito de ritmo, si no, todo. Hay que pensar en todo acá. Si no se duerme. O se quedan ahí. Está la pantallita y se quedan ahí, hipnotizados. Bueno, Henri es uno de los que estableció las nosografías psiquiátricas, ¿sí?
uno de los responsables de la nosografía psiquiátrica, es decir, de toda la clasificación de los cuadros, ¿sí? Cuando vean Psicopato y Clínica, van a cansarse de hablar de Henri I, y si los digo pronunciados como lo tienen que pronunciar, y van a estar re cancheros cuando estén en el examen. Henri I, no, Henri A. ¿Está? Bueno. Entonces, psiquiatra, nosografía, ¿está? Esas son las palabras claves que está bueno que tengan presente. Entonces, ¿qué decía Henri? Decía que ser consciente es conocer acerca de sí mismo y del mundo. Por lo tanto, de lo que podemos hablar es de conciencia de mismidad, conciencia de sí mismo, teniendo presente que si somos, somos con otros. Y esto tiene que ver con un enfoque muy interesante que está en el libro, porque acá de lo que se está hablando es de temas, hay una especie de confluencia entre lo psicológico, lo biológico y también lo filosófico, porque el ir siendo con otros tiene que ver con la filosofía existencialista, ¿está? Y por eso se los comento como para que lo tengan presente. Un yo social. Exactamente, exactamente. El yo es un yo social, lo cual es, a ver, nosotros estamos acostumbrados a verlos, pero ¿cómo? Yo social, psíquico y corporal. Exacto. Esto es lo que les digo de tener presente como abordaje, que hay realidades, ¿vieron cuando Freud hablaba de la realidad psíquica? Hay realidades que se justaponen, ¿sí? Hay una construcción, digamos, identitaria del yo corporal que tiene que ver con lo sensoperceptivo y motor, por algo vimos organización psicomotriz en la materia pasada. Hay una construcción identitaria, si se puede decir así, del yo psíquico, y hay una construcción identitaria, y acá sí puedo hablar de identidad tranquilamente, del yo social, ¿sí? Si somos, somos con otros. Advenimos a un mundo donde hay una cultura y donde hay un lenguaje. ¿Está? ¿Puedo agregar algo, profe? Espera un poquito que termino con esto y sí. Entonces, cuando hablamos de conciencia, tenemos que hablar de estos tres niveles mínimamente y tenemos que tener presente condicionamientos de la biología, de la vivencia y de la historia, de la familia y de lo sociocultural en donde estamos inmersos. ¿Está? ¿Quién quería hablar? Hable ahora. Gabriela Merayo. Gabriela. Sobre la filosofía, lo que usted dijo, quien apunta más al hecho de ser con el otro es la filosofía personalista, el personalismo. El existencialismo dice, mi libertad termina donde empieza la libertad del otro, entonces de alguna manera el otro me limita. El personalismo, las filosofías personalistas hablan de me construyo junto con el otro. El otro se integra a nuestro yo, digamos, ¿no? Sí, y bueno, de acuerdo. Para hoy está hermoso el pensar entre lo que tanto se habla de tolerar al otro, que bueno, cuando toleramos no lo estamos respetando en su integridad, porque en algún momento dejamos de tolerarlo, y hospedar al otro, hacer que el otro, respetarlo en su integridad y aceptarlo tal como es e integrarlo a nuestra vida. Sí, sí, estoy de acuerdo que no se trata de tolerancia, sino de aceptación. Pero estamos hablando de Kierkegaard a Merleau-Ponty. A Merleau-Ponty se lo nombra en parte de lo que vamos a ver, por lo menos en el libro. Estamos hablando de existencialismo, no creo que ahí tendrías que desambiguar un poquito esto de donde termina el límite del otro. Eso es más del liberalismo, y de algunas corrientes incluso inglesas.
no es existencialismo eso, ¿sí? Por lo menos como yo lo entiendo, ¿sí? Pero no importa, de todas maneras, igual gracias por la reflexión, porque es también esto que rescato la intervención de Gabriela, porque nosotros como futuros trabajadores de la salud tenemos que tener presente que pensamos y somos pensados por aquello en lo cual bebimos, digamos, y bebemos para formar nuestro pensar, ¿sí? Y nuestros juicios. Entonces, es importante saber las fuentes y problematizarlo, porque a partir de ahí, si yo tengo una visión como la visión de aquellos que sostienen que hay que tolerar, es una visión donde estoy separándome del otro. En cambio, si yo hablo del yo, el siendo con otros, es una visión donde la tolerancia entra en contradicción, ¿sí? Y donde además, y esto tiene que ver con lo que siempre les hablo de epistemología, la posibilidad de tener una visión más amplia implica poder establecer más preguntas y poder ampliar los espacios que esas preguntas buscan ampliar para resolverlos, ¿sí? No es lo mismo si yo abordo un caso desde una perspectiva individualista a una perspectiva donde yo puedo entender que la conciencia de mismidad es el ir siendo con otros. Y si no, fijémonos en todo lo que la pandemia y la cuarentena nos está enseñando, por si no lo habíamos visto antes. Bien, entonces, gracias Gabriela a todo esto. Hablábamos de la identidad del yo corporal, del yo psíquico y del yo social como subtemas para entender lo que es la conciencia mismidad. Ahora vamos a hablar de qué se entiende por identidad del yo corporal, por identidad del yo psíquico y por identidad del yo social. Y para tener en cuenta, esto es como cajas chinas, ¿sí? Pero bueno, lo voy dando de esta manera, así ustedes después pueden ir al libro con un poco más de visión. Para tener en cuenta lo que es la identidad del yo corporal, tenemos que tener presente lo que es la imagen corporal. Y eso lo podemos ver desde el punto de vista empírico, psicoanalítico, antropológico y fenomenológico. Cuando hablaba de Merleau-Ponty, más que existencialista, aunque tiene alguna raíz existencialista, un genio Merleau-Ponty, lo ven en antropología filosófica, les recomiendo que sean curiosos con Merleau-Ponty. Es muy interesante el enfoque fenomenológico que se lo trata un poco lateralmente en el libro en el cual nos estamos basando. No vamos a hablar del enfoque antropológico ni fenomenológico en este momento, vamos a hablar algo del psicoanalítico y del empírico. Desde el punto de vista del enfoque empírico de la imagen corporal, a ver, representación que se construye a partir de los estímulos interoceptivos y esteroceptivos, podríamos hablar algo muy genérico de lo que es una imagen corporal. También lo podemos ver desde el aspecto libidinal cuando Freud habla de la libido oral, anal y genital, ¿sí? Y también desde el aspecto social, desde el punto de vista de cómo se impone una imagen corporal. Desde el punto de vista psicoanalítico, podemos hablar, por ejemplo, del estadio del espejo y cómo la imagen del yo se va construyendo por identificación en un principio. Perdón, Francisco, ahí para es donde... poder, espera un segundito, para poder integrar lo que en ese momento está fragmentado, y esa integración que el niño lo puede ver al reflejarse en el espejo, no es solo
cómo se ve en el espejo, sino como al buscar la sonrisa del adulto significativo, no solo como él se ve, sino como es mirado por otro, ¿sí? Cómo es refrendada esa visión en el espejo, o sea, cómo está el otro también en la imagen especular. Y esto viene a cuenta también de que el ser es un ser con otros, ¿sí? Entonces, la pregunta acá, que es por eso que les había compartido esos párrafos del libro de Psicoanálisis y Neurociencias, es si vamos a considerar que en principio está el cuerpo o en principio está el verbo, ¿sí? Si en principio están las palabras, que son las que nombran y a partir de las cuales podemos tomar conciencia, o creemos que se construye solamente a partir de la percepción. Es una pregunta que se las dejo, que pueden tomar partido por una, por otra, por ambas o por ninguna de las dos, pero está interesante como para problematizar. ¿Quién preguntaba? Yo, Silvana, no, quería hacerte una consulta con respecto a eso de el momento del espejo. Tiene que ver que pasa a ser de fragmentado a reconocer su propio cuerpo con la imagen de un otro, y ese otro es con mayúscula. Es la imagen que recibimos más del otro que la propia, porque eso es alrededor de los 6 meses, ¿puede ser? Sí, claro, exacto. No lo tomen como una cuestión evolutiva estricta, ¿eh? Pero sí, es más o menos a partir de los 6 meses, tiene que ver, de hecho, con la maduración, el proceso de mielinización, etcétera. Ven cómo se imbrinca todo, ¿sí? Y sí, tiene que ver con el otro con mayúscula como encarnación del otro simbólico, etcétera. Pero sí, el bebé fragmentado todavía no construyó su integración, ¿sí? Porque no tiene esa posibilidad, porque no alcanzó la madurez neurológica desde el punto de vista de la mielinización, ni de la... de la conciencia de sí mismo. Claro, pero ¿por qué? Porque hay una base neurofuncional para eso, ¿sí? Por eso es interesante el cruce entre psicoanálisis y neurociencias, ¿sí? Porque yo no puedo tener conciencia si no hay lenguaje y si no hay un sistema nervioso mielinizado y maduro que me permita poner en juego las funciones que necesito poner en juego para la conciencia mismidad. ¿Me explico? Sí, sin dudas que es el conjunto de cosas. Exacto, exactamente. Pensé que había, porque como a veces hay sonidos, pensé que había alguien que quería entrar. ¿Ven? Sí, hay alguien que quiere entrar. Tatiana. Bueno, ahí la admití. Bueno, entonces, seguimos. Según Freud, se puede empezar a pensar entre el yo que se forma, de un yo que se forma a partir de lo perceptivo y de lo motor, que tiene que ver con el yo corporal y que tiene que ver con la integración de las nocias, la conciencia de mismidad y todos los vínculos afectivos con los adultos significativos. Y les pido a esto volver al primero o segundo slide de la clase pasada, ¿sí? Donde por algo les hice un resumen desde el punto de vista biopsicosocial, ¿sí? De lo que son los adultos significativos y de lo que es la importancia del lazo social en lo que es el proceso de construcción de conciencia y de lo que Freud denomina el aparato psíquico. Es a partir, según Freud, o según el paradigma freudiano, de la identidad del yo corporal, que se puede empezar a estructurar el yo psíquico en un siendo con otro, como veíamos, recuerden aquel slide,
en un siendo con otros, es decir, en una matriz sociocultural, a partir de la cual se puede ir estableciendo la conciencia de mismidad. Se puede ir construyendo, mejor dicho. Alguien me está llamando, disculpen. Ahí está. Bien. Volviendo ahora, vamos haciendo, nos alejamos y nos acercamos, ¿sí? Cuando estamos hablando de bases neurofuncionales y de funciones.